presentarles un nuevo episodio de En Contexto, el programa durante la noche que se convierte en el podcast durante el día. Ciertamente los ánimos están un poco apagados aquí en el set de En Contexto a través de Su Mundo TV, porque nuestros medios de comunicación han estado con todo su equipo de prensa enfrascados en la tarea del infortunio que hemos tenido en la República Dominicana por haber el pasado lunes habido un desastre, una catástrofe humana en la famosa e histórica discoteca Jet Set, donde al amanecer el día martes hubo una noticia que fue terrible para el país, verificándose una tragedia humana de una dimensión que, según cuentan algunos, dicen que es la segunda historia de muerte de civiles más grande que ha habido en un lugar de esparcimiento público. No sé, Freddy Aguasvivas, Marino Alcántara y mi estimado y querido Héctor, qué cosa ustedes pudieran decir y tratar de mandar algún tipo de mensaje de esperanza para tantas familias dominicanas que se encuentran con su corazón destrozado por la pérdida de familiares y amigos. Bueno, como dices, estamos consternados, estamos totalmente apesadumbrados por un hecho que trasciende la comprensión que uno pueda tener de los eventos del destino, porque en una zona de esparcimiento que tú llevas tu familia para un disfrute, un deleite, una cosa absolutamente sana, con un ambiente familiar. Mira que los afectados y las víctimas, hay varias familias casi completas, 3, 4, 5 personas de una misma familia siendo afectadas. ¿Por qué? Porque es el derecho al esparcimiento que tiene cada uno de los ciudadanos, y tú con tu familia queriendo buscar un momento de regocijo, un momento de sanidad, encuentras la muerte por razones que ahora mismo yo pienso que este análisis hay que dividirlo en etapas. En este momento no estamos para reclamos ni quejas, no estamos para analizar profundamente qué merece, y tenemos que analizar profundamente, pero este no es el momento. ¿Por qué? Señores, mientras estamos transmitiendo en vivo en este momento, hay personas todavía con vida debajo de escombros que no han podido ser removidos. Pero no solo que hay personas con vida que pueden ser salvadas todavía, sino que son muchas. Muchas personas podrían estar luchando por su sobrevivencia, pero ya han soportado 18, 20 horas de un ambiente aprisionado por un muro, destruida una pierna, una cadera. Es una situación torturante, y entonces este momento es para reclamar que se tripliquen los esfuerzos. Hay que decir que las autoridades han tenido mucha diligencia, han estado con un accionar. Miren cómo colapsó todo ese techo. Y entonces, ese bloque, cuando cayó al piso, todo el que estaba debajo sufrió las consecuencias. Entonces, cuando nosotros podamos dar una cuenta final, que se haya retirado todos los cadáveres y se haya rescatado con vida a la gran mayoría, entonces nos vamos a sentar a analizar con crudeza y con tesón y con mucha indignación cuáles son los responsables de que esto haya pasado. Pero ahora mismo yo lo que pienso es que este programa, para poner la situación en contexto, hay que buscar la forma de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Hay que buscar la forma de que Puerto Rico ofreció unos equipos especializados, muy modernos, que han sido probados en casi todo el mundo, porque ellos lo tienen como para solidaridad en el mundo. Y entonces, no sé si aquí se aceptaron o no se aceptaron,
ellos decían que en muy pocas horas podían tener aquí unos equipos modernísimos que son especiales para ese tipo de colapso. Entonces, Ismael, aquí ya hemos agotado las oraciones, aunque las oraciones nunca deben agotarse, pero orar con profundidad, tratar de ver cómo nosotros logramos salvar a la mayor cantidad posible de dominicanos y rescatar a aquellas personas que por designio de Dios han muerto, rescatar sus cuerpos y que sus familiares puedan darle sacra sepultura y que nosotros podamos aprender aprender. ¿Por qué? Usted va a Estados Unidos, y escúcheme que me prolongue, pero es que la indignación. Usted va a Estados Unidos y usted entra a un negocio, a un restaurante, a una discoteca, a un bar, a una barbería, y el primero que usted encuentra, usted dice, aquí caben 89 personas. Aquí solo pueden aceptarse 27 personas. Aquí solo pueden entrar 128. Un letrero, pero van inspectores y investigan. ¡Hey! Párese 1, 2, 3, 4. ¡Hey! Aquí hay 31. Una multa el padre Marino Alcántara, que fue dueño de restaurantes en el Bronx de New York, puede dar testimonio de los controles de ese país sobre los espacios públicos, ¿eh, padre? Así es, y es una pena cuando las instituciones funcionan, y quizás no quiero entrar en lo que mismo Freddy decía, porque es un momento doloroso donde hay muchas familias dolidas, muchos dolientes, el país entero. De hecho, el presidente ha declarado 3 días de duelo nacional, y desde la diáspora hemos estado recibiendo también mucha condolencia. Pero sí, Freddy, le decía yo al doctor Ismael Reyes. Mira la cantidad de personas que hay ahí. Sí. Sí, entonces ahí no hay, como tú decías, le decía yo al doctor Reyes, que eso que tú decías, si un restaurante, un negocio cualquier sea, va a tener acceso al público, eso hay unas medidas ya establecidas por la ley. Aquí caben 50 personas, no pueden haber 51 porque la ley te va a castigar. Y lo otro es una puerta de emergencia. Puerta de emergencia. Y hay un departamento que se llama The Building Department, que es lo que controla. Incluso si tú ahora mismo buscase dónde se depositan los planos de cualquiera de los negocios, aquí tú no sabes dónde ir. Ahora en Estados Unidos, cada condado automático tiene depositado todos los planos de cada negocio, y para tú poder abrir el edificio tal y tal, sí, tú te apareces ya con los planos. No, y ellos, tú tienes que ir al negocio, a Building Department te va a decir, mire, estos son los planos de su negocio, vamos a chequearlo. Y hasta que el departamento de bomberos, Building Department y la policía no hacen todos los estudios concernientes para saber que eso está apto para recibir público, tú no vas a tener una licencia, tú no vas a tener el ok. Entonces, aquí todavía estas experiencias tienen que ayudarnos. Perdóneme que lo interrumpa. Sí. Mire el edificio visto desde un dron con una fotografía aérea. Yo me quedo contemplando y no puedo entender en un edificio de forma rectangular como ese, cómo caramba se desploma 100% un techo entero. Completo. Sin tratarse de una explosión, de una explosión planificada, ¿verdad? Claro. Que haya sido dinamitado para echarlo abajo y sin nada. Que eso así de repente haya ocurrido. ¿Qué pasó ahí, padre Marino? Porque lo cierto es que aunque no es momento para hablar del interior parece que colapsaron, porque no hay otra explicación, como tú dices. No, yo se no me explico cómo un plato cae. Pero eso no se ve que tenía columna. Debieran verse atravesadas encima. Pero mire, rota en el escenario. Pero acuérdese que se ha informado que en el 2023 el local sufrió un fuego, un incendio producto de un rayo que también descarga fuerzas eléctricas imponderables. Eso es así. Sin embargo, hay que recalcar que el siniestro ocurrido en el año 2023 se produjo en el área de planta, no directamente en el área de los techos, sino el área de planta, que era la parte de atrás del establecimiento, donde sí hubo un fuego. Pero también hay que recordar que en el 2014 también hubo un hecho en el edificio de una especie de muro que tuvieron que reforzar y que se reinauguró
en el año 2015, exactamente el 1 de diciembre del año 2015, que fue una fiesta apoteósica donde se relanzaba el Jet Set. Hace 30 años. Hace ya mucho. No, en el 2015. En el 2015. O sea, fue remodelado apenas y 10 años. Se había relanzado. Ahora, ¿cómo es posible? Decir que esta catástrofe que nos ha golpeado hoy, con lo cual nosotros vamos a recalcar, me va a disculpar don Ismael, porque tenemos el equipo de Multimedia Su Mundo, estuvo en cobertura total desde la 1:22 de la madrugada de hoy, donde tuvimos un equipo completo trabajando tanto desde el lugar del hecho. De Su Mundo TV. Sí, donde nosotros estuvimos presentes ahí. El periódico se da duro. Sí. Tuvimos aquí un equipo formidable que estuvo paso a paso con nosotros ahí. Desde la madrugada. Desde la 1:22 de la madrugada. Los medios del periódico digital, Su Mundo Digital, y los medios de prensa de nuestro canal de televisión han estado trabajando arduamente en el tema. Vaya a las redes sociales de Su Mundo TV para que usted pueda estar debidamente informado de todos los pasos, ¿no? Sí, exactamente. Es importante señalar que dentro de los boletines que tenemos actualizados hasta hace apenas unos 10 minutos, tenemos que un total de 66 personas de manera oficial se declaran fallecidos. Hasta el momento, unos 188 traslados. O sea que se mantienen las labores de búsqueda. Recientemente se nos informó, ya estando nosotros casi a la salida del lugar, de que fue confirmado el cadáver del cantante Ruby Pérez, un buen amigo nuestro de muchos años, al igual que algunos de sus músicos, con quien también compartíamos una amistad de hace mucho tiempo. Allá nos encontramos con el ex candidato a senador por el PLD, Demetrio Lluveres, que su hijo y su esposa se confirman ahora mismo la muerte, sobre todo de su hijo, que fue el último que encontraron. Sí, antes de resumir todo esto, vamos a hacer un paso por lo que ha pasado durante todo el día, si le parece bien, ¿verdad? Claro. En el tema de esta tragedia. Y me gustaría que comenzáramos por una orientación inicial que está en el video 1, señor director, para que veamos que aunque a ese momento de ese video no son los datos del momentum, pero para que veamos cómo han actuado las autoridades y cómo se ha iniciado este proceso. Adelante, señor director. Traslado, 44 fallecidos como datos preliminares tenemos hasta el momento. Seguimos trabajando con todas las instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia. La Alcaldía del Distrito, la señora ministra, el teléfono, el señor ministro de Asunción, el director de la Policía Nacional, el director del 911, la representación del Ministerio de Defensa está acá también, al igual que el Salud, Plan Social, Defensa Civil, Cruz Roja, todas las instituciones que forman parte del COE están trabajando para seguir rescatando personas que todavía se encuentran bajo los escombros. Vamos a continuar, esto es informaciones preliminares para que ustedes puedan manejarla. La directora de hospitales, la doctora Yocasta Lara, está aquí con nosotros también, con los datos de los hospitales y de los centros médicos privados donde se ha llevado un paciente. Todas las instituciones están trabajando lo mismo. Cruz Roja ha abierto su banco de sangre, el Ministerio de Salud por igual. Bueno, ahí podemos ver al director del Centro de Operaciones de Emergencia. Centro de Operaciones, el famoso COE, ¿verdad? Sí, señor. Del país, un general muy, muy esforzado. Lo vi en el gobierno del doctor Leonel Fernández hacer un trabajo parecido. Después lo vi en el gobierno de Danilo Medina hacer un trabajo más parecido. Y parece que en virtud de sus méritos también el gobierno de Luis Abinader lo mantiene en esa posición, ¿verdad? Sí. Cumpliendo con esas tareas. Y ahí él daba algunas informaciones en torno a lo que estaba ocurriendo en horas tempranas de la mañana. Pero ciertamente, como ya Héctor había dicho, hasta hace un rato antes de que se iniciara esta producción, los muertos iban por ¿cuánto, Héctor? 66 de manera oficial.
160 heridos, y de los traslados son 183 traslados oficiales a diferentes hospitales en toda la red nacional de salud. El general siempre aclara que los traslados no necesariamente quieren decir cantidad de heridos. Dice que en 166 traslados, muchas de las ambulancias llevaban 2 y hasta algunas 3 heridos, sí, para sacarlo del lugar. O sea que no son físicamente, sino las acciones de traslados operadas del vehículo, pero perfecto. 166 traslados, dice que puede ser 200 y pico de personas, 300 y pico, porque llevaba de a 2 y de a 3 cada ambulancia. Catástrofe terrible, ¿eh? O sea, una catástrofe inimaginable. Estaba abarrotado el lugar, según las imágenes previas antes del colapso. Eso es así. ¿Se sabe aproximadamente, Héctor, cuántas personas había en el lugar? El estimado que se tiene de la cantidad de personas que hasta el momento estaban en el lugar, se estima que habían entre 450 y 600 personas presentes en el lugar. Estamos diciendo que la discoteca Jet Set, como una marca prácticamente que hemos tenido aquí, estaba en capacidad de recibir unas 860 personas sentadas en mesas. Es que esa discoteca tiene de pie cerca de 1000 personas. Que yo recuerde, es una discoteca con más de 60 años. 53 años específicos el lugar, y la discoteca en sí, la discoteca, porque hay que recordar que el Jet Set empezó en un local más pequeño, más arriba, en la misma Avenida Independencia, y que en 1991 se adquiere el local que era del cine, que estaba el Portal. El cine El Portal, y que entonces se traslada y se coloca el Jet Set en ese punto del kilómetro 7 de la Avenida Independencia, que es donde se encuentra el día de hoy. Lo cierto es que esa era una discoteca que lo visitaba mucha gente de clase media alta, y la clase alta del país hace 40, 50 años, ¿no? Sí, mire, y me dicen ahora, que siguió con todo ese prestigio esa discoteca. Claro que sí. Mire que dentro de la lista de los fallecidos del día de hoy, personas que incluso habían sido sacados con vida, como fue el caso del ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, que falleció en el hospital central de las Fuerzas Armadas. Pero falleció ahí, dicen falleció que llegó ahí, sin signos vitales. Pero exacto, fue prácticamente en el camino. Hay quienes dicen que llegó vivo y murió en el hospital. Lo mismo que Tony Blanco, también un ex pelotero. Justamente ahora me acaban de pasar el dato, le doy las gracias a César Fernández de la Fuerza del Pueblo, que me dice que la joven Marioda Ruiz, una joven social y política del área de San Cristóbal, la acaban de recuperar su cadáver hace apenas 5 minutos. El cadáver, El cadáver de la joven, una joven que de hecho también prometía bastante. Cuando se vayan viendo las subtragedias, pedazos de tragedia que le toca a cada familia, porque aquí está Ruby Pérez afectado, la hija se salvó, que era corista de él, se salvó de Chepa, pero resulta, de Jaina, que es de donde es oriundo Ruby Pérez, de Jaina había cerca de 100 personas en esa discoteca. Guay. Había un grupo que se llama el lunes por la noche. Los Dorados de Jaina, es un grupo de unos 30 socios, amigos, una tertulia, que seguían a Ruby Pérez donde quiera que se movía. Y estaban prácticamente, se ha dicho que estaban casi todos ahí en esa discoteca. Y entonces eso dice, aparte de otra gente de Jaina que vino nada más que a ver a Ruby Pérez. No, una cosa importante, perdón, de la gobernadora de Montecristi, que también fue de las primeras víctimas recuperadas ahí, que murió también llegando al hospital. Perdón, Héctor. Una cosa importante es señalar que desde muy temprano en la mañana se apersonó al lugar el presidente de la República, Luis Abinader, junto a su esposa. Sí. Estuvo también la ministra de Interior y Policía. Muy afectado. Estuvo el también señor presidente muy afectado y la esposa. Estuvo también el ministro de las Fuerzas Armadas y otras autoridades. Sí. Vamos a ver un pequeño video de la llegada del presidente y lo que ahí se comenta. Adelante, señor director. Esto me perdona. Nuestro presidente, en solidaridad con esta trágica
Vámonos mío, por favor. Presidente, ¿cómo se siente? Bueno, yo creo, Padre Marino, usted que no es muy condescendiente con el presidente, pienso que en esta ocasión usted habrá visto un comportamiento humano por parte del presidente, claro, ¿verdad? Sí, ¿Qué le parece? ¿Qué usted dice, padre, No. en su condición de sacerdote, de hombre que ayuda a curar las almas de sus enfermedades para que vayan al cielo? Es un momento difícil que consterna a la gente, que choca. Enfrentarse al hecho de la muerte natural, ya la gente tiene problemas para la aceptación y sanar, pero más duele cuando son catástrofes, accidentes, porque la gente no está preparada. Con un enfermo la gente se puede ir preparando poco a poco a partir de la patología que tiene y de lo que pueden decir los facultativos, pero cuando se trata de un accidente, una catástrofe, la gente nunca está preparada para esto, y pienso que el hecho de que el presidente fue de manera sensible, la primera dama, y también se decretó 3 días de duelo nacional. Señores, ahí habían figuras de todos los niveles, ahí habían militares, artistas, peloteros, o sea, era una diversidad que estaba ejecutivo ahí. De la AFP Popular, AFP del Banco Popular. Popular. Ahí estaba un hijo de Eduardo Estrella, el señor. Sí, que todavía no lo han podido encontrar. No lo han encontrado. Entonces, Señor ministro de Obras Públicas. Señor ministro de Obras Públicas, pero además él está casado con una hija de los Grullón. Y entonces estaba en una mesa prácticamente una buena parte de la familia Grullón con el hijo de don Eduardo Estrella, y entonces fue una catástrofe familiar, es lo que digo, de las pequeñas catástrofes, porque esa familia está devastada en este momento. No, claro, y justamente de todas esas víctimas que hasta este momento no se encuentran, estuvimos en comunicación con Adis Burgos, que es la directora de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, y nos confirmó que de hecho hay un campamento prácticamente montado a la espera de que sea recuperado, ojalá pudieran encontrarlo con vida, al hijo del ministro Eduardo Estrella y a su esposa. Pero asimismo hay otro grupo de personas que también dentro de la lista, el director de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno, Abel Guzmán Ten, que de hecho también fue de las víctimas recuperadas esta mañana. Él, gracias a Dios, está con vida. Compañero de la Z. Compañero mío en la Z101, y que lo recuperaron con la clavícula rota, con varias costillas y una pierna fracturada. Igual, como decía el ex senador Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, que también está con muchas heridas, y el diputado Carlos Gil, también de la Fuerza del Pueblo. De Carlos Gil todavía no tenemos detalles de cómo se encuentra en su estado de salud. Lo de Carlos Gil, pero no andaba con la familia también. Sí, pero hasta ahora sabemos que hay familiares. Habla de una persona fallecida, pero también en el caso de él, que no tenemos más informaciones y le hemos estado dando seguimiento, hay que esperar que esta tragedia nacional que prácticamente ha enlutecido a todo el país, porque ahí teníamos muchas figuras de renombre, el caso, como les mencionaba, de la gobernadora de Montecristi, de Nelcy Cruz, quien dio la señal de alarma después de que se desplomó la edificación, y nos confirmó la primera dama de la República, nos confirmó en persona esta mañana que fue ella quien llamó y dio la voz de alerta, y despertó al presidente en una llamada telefónica, y diciéndole lo que había pasado. El 911 que auxiliara inmediato. El presidente llama para que eso se active de inmediato, pero ella muere antes de llegar la ayuda del 911. Bueno, por lo que se ve, se trató de una tragedia donde habían grandes personalidades del país, cuyos nombres han sido citados, y
y algunos que puedan faltar. Claro. Pero yo quiero referirme ahora a los que no tenían nombre ni apellido, a la gran cantidad de meseros y meseras, que también a los hay que porteros mencionarlos. y porteras, Sí, los security. al equipo de seguridad, el equipo que estaba dando el servicio de catering o el servicio de comida, Sí, los técnicos. el equipo que estaba dando servicio de los equipos, el sonido, es decir, los técnicos, ¿verdad?, que había en el lugar. Tanta gente sin nombre y sin apellido que también ahí murió y quedó sepultada, y que algunos están heridos. También en contexto quiere referirse a ellos, unirse a la familia que está adolorida, y al mismo tiempo le pedimos a Dios que ayude para que las víctimas mortales sean la menor cantidad posible. Hay un video marcado con el número 6 donde aparece la historia de la tragedia en esta discoteca Jet Set, que después de este video yo quiero volver a tocar con ustedes el tema de que para mí es incomprensible que desde el punto de vista estructural una edificación en cemento con varilla pueda colapsar de esta manera, independientemente de todas las amenazas que ese plato del edificio pudo haber tenido en el pasado, como se ha dicho, por un fuego anterior, porque tuvo que ser reparado. Bien, ¿por qué no se cayó un pedazo? Una parte. Que hay que recordar estructuralmente que es una placa completa que se tiró, porque recuerde que como fue un cine, era un techo elevado, es lo primero. Por eso usted veía la gran altura que había desde la parte del suelo hasta arriba, tenía una altura extraordinaria. Héctor, pero yo no se soy... presume, don Ismael, que al menos lo que dijo alguien de los bomberos, que podría existir la explosión de uno de los compresores de alta que estaban encima. Ahí pasó algo. Pero eso hay Héctor, que ver si es cierto, Héctor, porque es una información yo no estoy confirmada. buscando, óigame a mí, yo estoy buscando, perdón, mi compadre, que ahí tiene que haber habido algo completamente extraño. Porque es que una estructura de hormigón, donde hay varillas, donde se ha hecho todo un estudio estructural para haber construido ese edificio, que una parte por HOR se caiga, se despedace, usted lo puede entender, pero que ese techo se fuera hacia abajo por completo, ¿dónde estaban las columnas atravesadas? ¿Cómo se llaman esas columnas? Nos enseñó. Vigas. No. Aquí hace un tiempo que vino un sismógrafo importante, amigo nuestro, Don Osiris. el ingeniero Osiris, y nos explicó el nombre de esas columnas que están precisamente para soportar cualquier tipo de embestida. No, tiene otro nombre, ¿verdad? Que son como los tarapetos atravesados, que pudiéramos llamarle columnas nosotros, ¿verdad? En el lenguaje popular. Vigas de amarre. Las vigas de amarre, las columnas. ¿Qué pasó con eso? El tipo de varilla también. ¿Dónde estaban? El tipo de varilla para sostener parado a ese edificio. Ahí ha pasado algo que a mí personalmente me llama la atención. Cómo ese colapso total de ese techo, sin que interviniera un terremoto, ¿verdad?, de alguna magnitud que estremeciera el edificio, ni cosa parecida. Pero bien, este reportaje de la hermana cadena Caracol ha sido bastante completo. Sí. Por eso quisimos aprovecharlo para aportárselo a nuestros amigos televidentes de En Contexto. Yo pienso que quizás, aunque el momento es doloroso, entrar a analizar lo que pudo haber pasado ahí no sería un pecado, porque esto ya está materializado. Gran dolor, gran pesar. Los heridos, los muertos, eran sangre dominicana, hermanos y hermanas de la patria que se han marchado.
pero obviamente esto tiene que dejar una lección, definitivamente. ¿Para qué tomado como un ejemplo catastrófico no se nos pueda volver a repetir? Hay una señora que fue acusada por alguna gente de imprudente, pero que yo quiero que en el marco de la imprudencia seamos prudentes poniéndola a ella a expresarse. A ver si el video 13, señor director, nos lo pone. Quiero que ustedes, por favor, escuchen a esta señora para que hagamos algún tipo de juicio al respecto. Adelante con ese video, señor director. Usted acaba de decir algo interesante de las posibles causas del desplome. Sí, señora. Lo que usted dijo de las posibles causas, ¿qué usted podría revelar? Yo revelo, sostengo y digo que eso, la estructura metálica que tenía 2 plantas allá arriba, tenía también transformadores, porque obviamente las discotecas funcionan con transformadores, y aparte de todo eso, otras cosas que ellos pusieron, hay unidades de aire, porque ellos agrandaron. Nosotros hemos ido a la fiscalía y los niveles de decibeles de sonido sobrepasan al límite, y ha venido la fiscal aquí a cada rato, hay redadas y todo eso, y mantienen callado. ¿Y saben lo que nos dicen? Que esta es una discoteca marca país. Entonces el peso de todo eso se cayó ahí debido a la constante vibración que tiene eso. Las casas que están pegadas a aquel lado, yo quiero que ustedes vayan y pregunten, porque nadie de ese sector todavía ha venido aquí responsablemente, pero como yo me veo afectada con 4 tiros, entonces yo vengo aquí buscando a ustedes, la prensa. Supuestamente se había incendiado alguna vez la discoteca. La discoteca una vez tuvo un pequeño incendio, sí señor, es correcto, y ellos vinieron con más fuerza. La única vez que nosotros tuvimos un poco de paz fue por pandemia. Luego de pandemia vinieron con fuerza, con 2 plantas más grandes y todo eso. ¿Cuál es su nombre, mi Mi nombre es Americarina Suero Moquete. Resido en el sector El Portal, en la calle El Condado, justo detrás de esa sinvergüencería que dicen que es marca país. República Dominicana no es discoteca. República Dominicana es cultura. Usted acaba de decir algo interesante. Bueno, yo pienso que esa ciudadana... Claro, ella lo dice desde el dolor propio, Perdón, Héctor. Yo pienso que esa ciudadana lo que está expresando ahí es como una queja vieja, una inconformidad en torno a los decibeles de la discoteca, que parece que impertinaba a alguna gente, sí. Las veces que el barrio actuó para indicar que el ruido que hacía la discoteca no dejaba dormir a alguna gente. Esa es la información que yo poseo, ¿no? Sí. Y entonces ese es el tipo de juicio que ella hace. Pero no es pertinente ahora bregar con ese tema. Yo quisiera sí decir que es importante que veamos este video donde se menciona por parte de la Asociación Nacional de Bomberos de la República Dominicana, que hacen una explicación para que la veamos y entonces nos aboquemos nosotros a expresar nuestros criterios. Adelante, señor director. Fíjese, este edificio en el 2023 sufrió un incendio. Quizás eso provocó que se debilitaran las losas, las paredes, que sufriera el hormigón, una serie de defectos y desgastes que no lo cubrieran a tiempo. Y el techo también podría haber sufrido, porque el acero con alta temperatura de calor se degrada, y por esa razón pudo el hormigón y el acero sufrir en esa época un degrado que ahora mismo se esté sintiendo. Quizás no le hicieron las correcciones y arreglos y reparaciones del lugar, o si tenían en el techo 1 o 2 unidades o 3 de aire acondicionado de esos industriales cuadrados, si tenían un tanque de gas de 120 libras, si tenían una planta eléctrica, no sé de cuánto, si tenían tinacos con agua para todo eso podía afectarle al plato del local, y eso pudo con el tiempo sufrir y poder también a la vez desplomarse, porque ahí usan toda la semana, todos los días, equipos electrónicos de música, por ejemplo los contrabajos, que hacen un ruido tremendo, hacen boom, boom, eso con el boom, boom, boom todos los días,
las paredes sufren con la onda expansiva que se produce. Y además, con el tiempo y con el ruido y todo, pudo debilitar la base y provocar que el techo, con el peso que tenía, que quizás no lo soportaba, ahora fue cogido esta desgracia. Nosotros creemos y estamos lamentando una situación, una tragedia nacional, y esperamos que tanto las autoridades y sobre todo los departamentos encargados de eso, como planeamiento urbano en cada ayuntamiento de cada municipio, los departamentos de bomberos lo tomen en cuenta y les muestren planos de construcciones que se están haciendo y que se van a hacer, pero muchas veces no la mandan a los departamentos de bomberos y uno puede dar una opinión. Solo venir ahora a cargar nosotros con el problema de salvar vidas y propiedades. Bueno, Héctor, ahí veíamos que ese alto oficial de los bomberos daba una explicación y decía él que en el 23 ahí hubo un conato. Hubo un conato de incendio en la parte trasera del edificio. En el sector de las plantas eléctricas. Exacto, cayó en el un sector rayo, de la planta y hay eléctrica. quienes dicen que 2 rayos incendiaron la planta y empezó un conato de incendio que pudo haber afectado parte del edificio. Parte de la estructura, la parte trasera y lo que fueron las vigas de acero, que de hecho él tiene toda la razón. El acero cede ante ciertas temperaturas. Ya lo vimos en el caso cuando el incendio, el impacto en las Torres Gemelas, cuando cayeron, sí, cuando que las vigas de acero se dinamitaron las torres, lo hicieron en la estructura de acero las porque torres, eso, Freddy. el calor derretía. Hoy estamos en un asunto de duelo nacional, tratando un tema serio. Una catástrofe igual. Una catástrofe, pero nacional. Tú no puedes decir una cosa así, que dinamitaron la... Pero Dios mío. Por eso porque ahí eso fue bastante claro, ver cómo un avión se estrelló ahí. Bueno. Ahora nosotros tenemos que hablar, aumentó el calor. Nosotros tenemos que hablar de lo que realmente ocurrió aquí, donde tuvimos un desplome de una parte importante. Ahora, ¿cómo ocurre esto dentro de una platea que en este caso tenía un amplio Héctor, espacio? ese video capta el momento donde usted ve el polvillo saliendo desde arriba, donde iba cediendo la estructura. Mira, ahí se ve en el inicio, se ve que el que estaba grabando, cuando vio que el edificio comenzó a bajar, automáticamente dejó de grabar. O algo pasó. Hecho, no dejó de grabar, le cayó algo encima. Hubo un testimonio. Ajá. Sí, hubo un testimonio sobre ese video. Hubo un testimonio de alguien que dijo que sintió una arenilla cayendo. Y entonces él mira para arriba y cuando mira, dice, arena cayendo. Sencillamente abrió gas y se salió huyendo, pero literalmente huyendo, y se salvó. Porque vio la arenilla cuando estaba... Padre, ¿qué le parece esa catástrofe? Hágame un juicio que nos permita reflexionar sobre ese tema y cómo evitar que algo parecido pueda repetirse en República Dominicana. Uno no quisiera entrar, doctor, en los temas de la posible causa, porque no es el momento, pero de verdad que hay causas. Hay un edificio deteriorado. No puede haber un efecto. Claro, exacto. Un edificio deteriorado que no se le estaba dando el mantenimiento ni la vigilancia, porque en los edificios en que nosotros nos movemos hay toda una preocupación para ver cada detalle. Parece ser que hay un gran descuido durante años. Esa denuncia de la mujer va a haber que pensarla más adelante. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer está hablando desde el punto de vista de una mujer víctima que vive en el sector, pero al tratarse del jet set, que eso es high class, parece que las denuncias que hacían no les hacían caso, y en su momento veremos de manera más amplia qué pasaba, porque esos desniveles que habían, los decibeles que estaban ocurriendo ahí, y como le dice el comandante de los bomberos, el pum, 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 eso va debilitando. Si hubo afecciones de calor y de temperatura y se hicieron malas reparaciones, las vibraciones sónicas, rompen, son como si fueran unos decibeles que van rebotando. Claro. Pero cuando se detienen con la pared le hacen una presión a la pared. Son vibraciones que realmente detonan o pueden tener una fuerza detonante, ¿verdad? Claro, en sí mismas. van debilitando. Parecería que ahí estaba muy alto el decibel ese Pero día. Si tú le pones 30 años con un sonido así, por lo menos una vez a la semana, va sufriendo. Va sufriendo y con el tiempo se va deteriorando y debilitando. Y entonces... Pero el hecho de marca país, como dice ella, que se le decía, no, que el jet set marca país, era una manera un poco de proteger
las condiciones ya que estaban ahí antes de daños y no se hizo supervisión ahí. Ustedes verán cuando salgan los informes, parece que va a rebotar eso. La realidad es que ante todo esto, más que buscar ahora mismo temas de culpabilidad, temas de querer hacer acusaciones que en este momento no tienen ningún tipo de fundamento, ningún tipo de acusación que se pueda hacer. Estamos en un proceso de una especie de duelo que realmente ocurre por la pérdida de todas las víctimas, de todos esos dominicanos, gente que vino ahí hay una pareja que vino de retirada desde los Estados Unidos, apenas tenía 4 días que había llegado al país, murieron ambos, nuestros peloteros, artistas, el caso del mismo Ruby Pérez que fue encontrado esta tarde ya sin vida, y decir que todo el equipo humano que se volcó para ayudar ahí es lo que nosotros tenemos que resaltar, más que el chisme de una vecina que dice que le molesta el ruido. En vez de hablar del ruido, lo que tiene que hablar es de las víctimas que había ahí. No estamos hablando ni siquiera de temas de marca país, sino de la realidad que tenemos que vivir. Lo del ruido y el chisme, la chismografía que algunos tienen, eso es para verlo después. Porque en el día de hoy creo que eso no es lo que atañe a nadie. Permítame, padre. De eso mismo. Padre, le pido su permiso. Hablar de la... Usted me permite expresarme. Sí, claro que sí. Número 1. Yo creo que el padre Marino... No, yo no lo dije por el padre Marino, por si acaso. Perdón. Yo creo que el padre Marino en ningún momento está culpando a nadie. Pero el padre Marino... Le reitero que no lo dije por el padre Marino, pero yo lo escuché, sino por la declaración de la señora. Ojo, ojo, atención aquí. Lo dije por la declaración de la señora porque el padre Marino está haciendo la expresión del juicio que él entiende, lo cual yo no lo cuestiono a él porque es su opinión. Yo estuve ahí desde la 1:20 de la mañana. Usted me quitó la palabra, ¿eh? No, se la voy a entregar ahora mismo. Usted me quitó la palabra. Y aparte de eso, decir yo se la he concedido decir que por el afecto especial que le tengo. Bueno, pero usted lo que ha hecho es abusar de un derecho que usted tiene, quitándome la palabra cuando yo voy a hacer la defensa del padre Marino. Porque usted ha acusado al padre Marino y usted ha querido que el padre Marino piense como piensa usted. Si el padre Marino respeta su criterio, que lo ha respetado absolutamente, en ningún momento le ha dicho que usted esté equivocado en lo que está señalando. Ahora bien, usted también tiene que respetar el criterio del padre Marino cuando él... Pero déjeme terminar, no me interrumpa de nuevo. Él no está haciendo una acusación, él está haciendo una evaluación. Hay una diferencia entre acusación y evaluación. Ahora bien, ¿quién le dijo a usted que nosotros no podemos en este programa, independientemente de que nos hemos unido ya al dolor, estamos siendo solidarios con lo que ha pasado y con los familiares? ¿Quién dice que no podemos nosotros escuchar a una señora que fue entrevistada por un medio, que dio una opinión y que ella dice como dominicana, con los mismos derechos que usted de expresarse, que el tema de los decibeles de la discoteca molestaba a los vecinos? Fíjese que nosotros no le dimos pauta a esto que la señora dice, porque no se trata, como usted señala, obviamente, de ese caso en el día de hoy, pero obviamente en un país que se vive en democracia y en libertad, la cual preserva su presidente, entonces la gente tiene derecho a expresarse. Entonces yo no quiero que en medio de este momento especial que estamos tratando, usted una vez más agarre al padre Marino y lo descuartice y lo descalifique y le diga que el padre Marino está de chismoso. No. Ahí usted está haciendo como la candelita por abajo, queriendo meter cosas que no son, porque yo vuelvo y recalco, no expresé algo en contra de lo que dijo el padre Marino, sino de la forma en la que la señora se expresó, no quitándole su derecho, pero teniendo en cuenta la cantidad de víctimas mortales que hay ahí, en vez de decir, bueno, esos son temas que se pueden trasladar, hablar luego, pero ella lo que hace es que comienza a hacer críticas, sin contar la cantidad de fallecidos que estaban sacando en ese momento de ahí. De lo cual yo reitero y quiero tomarme este segundo, ahí sí le voy a quitar el tiempo a usted,
para agradecer a todo el equipo de Multimedia Su Mundo que desde muy temprano estuvo ahí de manera muy profesional con nosotros, transmitiendo en vivo desde todo y cada uno de los hechos ocurridos en esa zona. Felicitar a todos los equipos de prensa, los equipos que estuvieron en labores de rescate y reiterar lo que es el dominicano, la solidaridad del dominicano, todo el que venía de lugares, personas que en vez de seguir hacia su trabajo se quedaron asistiendo en esas labores. Esas son cosas que realmente hay que resaltar y reconocer. Entonces, ya para cerrar, queremos recordarle a todo nuestro público que puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestros canales, el canal 101 y 1101 en HD de Claro TV, de igual forma el canal 81 de Altiz y de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 67 de Telecable Central, que es un canal que se adhiere a nosotros ahora, de igualmente el 647 de Fire TV Stick, y para todo lo que son los Estados Unidos a través del satélite Intelsat y el EUTEL para todo lo que es, en este caso, el resto del mundo. Estamos en vivo en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, así que puedes también seguirnos viendo a través de lo que son nuestras redes sociales en sumundotv.com y Instagram y Twitter. Y darle like. Claro, darle like y suscribirse a nuestros medios, canales. ¿verdad? Que eso es muy importante para que en contexto, ¿verdad? Reiterarle la felicitación a nuestro equipo, a Leandra y a todo el equipo, que un equipo formidable. Vamos a seguir sus lineamientos y vamos a reiterarle los agradecimientos a todo el equipo de prensa de Multimedia Su Mundo, encabezado por la licenciada Leandra, que han hecho un trabajo formidable, y a usted de manera muy especial, a otros reporteros que tuvimos ahí, que agradecerle por haber estado desde muy temprano dándole seguimiento a todo esto. Ahora bien, yo pienso que honrar honra, y como medio de comunicación estamos obligados a expresar nuestra solidaridad con el señor Espaillat. Sí. Antonio Espaillat. Porque don Antonio, mucha gente le dice don Antonio, yo le digo Antonio porque es un hombre joven todavía. Un muchacho joven. Muchacho joven, ¿verdad? Joven así como yo. No, sí. Como tú. Pero sin barba, ¿no? Pero está sin abusando ahí. Oiga, padre, como él. Como yo. Entonces, Antonio Espaillat era un gran ser humano, una persona maravillosa. No, y que es un hombre dueño de medios de comunicación también, que nos lleva a nosotros a expresarle como medio también nuestra solidaridad en estos momentos difíciles por lo que pasa a su familia frente a una tragedia en una propiedad, en una posesión, en un negocio, ¿verdad? Absolutamente que nadie quisiera que en un evento así tocara las puertas de nuestras imposible, casas. Porque cuando se concibe un negocio de ese tipo, lo que quiere el autor que organiza ese tipo de actividad es que la gente se expande el espíritu y la gente pues, pueda estar alegre. De modo que yo, en mi condición de miembro de este staff, de este equipo de En Contexto, y a nombre de Multimedios Su Mundo como su director general. A nombre mío también hable. Y a nombre de Freddy Aguas Vivas, y a nombre de Héctor, y a nombre del Padre Marino, vamos a expresarle a Antonio Espaillat nuestra solidaridad. Y la forma de cómo mejor queremos expresar nuestra solidaridad es terminando este programa, señor director, con unas declaraciones que en el sentido de todo lo que ha acontecido ha expresado a la prensa el señor Antonio Espaillat. Adelante, señor director. Dirigirnos, sobre todo, a las familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia. Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Seguimos en comunicación constante con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE.
mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos de emergencias voluntarios, personal de más de 22 instituciones. Como familia Jet Set, los acompañamos. A ustedes, madres, padres, hermanos, hijos y seres queridos de los afectados, cuentan con nosotros. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos. Queremos agradecer sinceramente al presidente de la República, Luis Abinader. Su presencia en el lugar de los hechos fue un gesto claro de solidaridad. Agradecemos también el trabajo incansable de los equipos de emergencia y el respeto con que los medios y la ciudadanía han estado manejando esta situación tan delicada. Hoy más que nunca somos una familia. Gracias.